Shalom. Vamos a continuar con nuestros estudios de las Parshiot. Ahora vamos a revisar la última sección del primer libro que nos escribió Moshe Rabbeinu, que es el libro de Bereshit. La Parashat es Vayhi. Vayhi leemos del capítulo 47, versículo 28 al 31. Dice la Torah: Jacob vivió en la tierra de Mizraim 17 años, y los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147 años. Se acercaron los días de Israel para morir, así que llamó a su hijo Yosef y le dijo: si ahora he hallado gracia en tus ojos, por favor pon tu mano debajo de mi muslo y haz conmigo bondad y verdad. Por favor, no me sepultes en Mizraim, pues yo he de yacer con mis padres, y tú me llevarás de Mizraim y me sepultarás en la sepultura de ellos. Él dijo: yo haré conforme a tu palabra. Y dijo: júramelo. Y le juró. Entonces Israel se postró hacia la cabecera del lecho. Bien. Aquí vamos a hablar acerca de, se oye en la Torah acerca de la parasha, se llama Vayhi. Vayhi. Y en esta parasha va a hablar acerca de la vida, o cuando se le va a acabar la vida a Jacob. Jacob va a morir a la edad de 147 años. Recuerda que Jacob ya estaba en Mizraim y él había pasado 17 años, dice la Torah, en Mizraim. Entonces se estaban acercando los días de su muerte, así que llama a su hijo, a Yosef, para que Yosef haga un juramento con su padre, de que al momento de su muerte de Jacob, Yosef lo pueda enterrar en la sepultura donde se encuentran los padres de Jacob, que son Abraham e Isaac. Él quiere ser sepultado en el mismo lugar. Ahora le va a pedir a Yosef, porque Yosef pues es su hijo, ya sabemos, favorito, y aparte también es el gobernador en Mizraim, tiene influencias, tiene jerarquía. Por lo tanto, tiene las facultades para poder cumplir la petición que Jacob le solicita. Ahora, esta petición lo hace porque no desea ser enterrado en Mizraim, es decir, fuera de Israel. Él prefiere ser enterrado en Israel, y en donde van a finalmente estar enterrados Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, esto es lo que le pide a Yosef. Para poderlo todavía mantener con mayor seguridad, no significa que dudara de su hijo, sino que también al mismo tiempo nosotros aprenderíamos la responsabilidad que significa seguir los designios de un padre. Jacob era padre de Yosef, pero al mismo tiempo también saber lo que significa en dónde se ha de sepultar el padre, los padres, y también lo que significa el poder cumplir la última voluntad del que va a fallecer. Entonces hay varias cosas aquí que Yosef tiene que cumplir, y para darle autoridad a esta situación, Jacob le pide a Yosef que ponga la mano debajo de su muslo para que pueda jurar que va a cumplir con la petición que Jacob le está haciendo. Ahora, ¿por qué se jura? ¿Por qué va a jurar poniendo la mano en su muslo? Esta era la forma de juramento de aquellos días. Se dice en la Torah que como en el muslo descansa el miembro masculino, el miembro viril, entonces en el cual se encuentra el pacto más sagrado, que es el Brit Milá, la circuncisión. Entonces al tocar el muslo se está haciendo referencia al Brit Milá que está en el miembro masculino. Entonces
De esta forma hay una conexión y el juramento está delante de Akadosh Baruj Hu. Entonces este acto, este ritual, consolida la importancia que tiene, uno, que Jacob sea enterrado en la tierra de sus padres. Número uno, y ese es el pacto y el juramento que se está haciendo. Número dos, que un hijo debe de siempre obedecer la voluntad de su padre. Y número tres, qué importante es el poder respetar la última voluntad del que va a fallecer. ¿Correcto? Entonces todo esto va a tener una expresión, un juramento. Un juramento. Ahora, el juramento es algo que personalmente se va a llevar a cabo ajeno, o sea, entre dos partes, ajeno a algo como es un mandamiento, como una mitzvah. Es una situación de la confianza, que habla de la confianza, madurez y crecimiento que se tiene en ambas partes. Es más allá que una mitzvah. Si una mitzvah tiene una obligación en un momento dado, y muchas veces no se exige la obediencia, en la mitzvah se exige la obediencia. En este caso el juramento no se exige la obediencia, es espontáneo. Es espontáneo y por eso tiene mayor fuerza y mayor peso. Porque mientras la mitzvah nos obliga muchas veces, el juramento yo me obligo. Y la mitzvah se me obliga. ¿Entiendes? Por eso es la fuerza del juramento. Y este juramento está destacando la relación que existe y el respeto por las personas. Esto es algo muy importante que se destaca en la forma en la que comienza la Parashat Vayehi. ¿Está bien? Entonces, esto es muy importante, reconocer estos tres. El juramento, entonces el juramento que Yosef hace para con su padre, de enterrarlo en un lugar correspondiente. Ya nosotros hemos de aprender que el entierro es una práctica que debemos practicar, válgase la redundancia, con nuestros difuntos, el entierro. Y luego también respetar la última voluntad del Padre. Respetar la voluntad del Padre y respetar la última voluntad de la persona que ha de fallecer. Entonces esto es muy importante, nosotros debemos de tenerlo presente, son prácticas y costumbres. Ya después tomaremos el tiempo para poder explicar lo que significa el ritual del duelo y del entierro. Muy bien, nos vemos para la próxima. Shalom.